Hola, soy la licenciada Villanueva Esquerra Diana Estrellita, residente de primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la especialidad de Enfermería en Emergencia y Desastres, en la sede del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El día de hoy voy a presentar el tema benzodiazepinas, haciendo énfasis en los fármacos midazolam y diazepam y el antiepiléptico, la fenitoína. Bien, la vía de administración farmacológica es la manera elegida de incorporar un fármaco al organismo. En esta exposición les voy a explicar el uso de midazolam, diazepam y fenitoína como antiepilépticos. ¿Y qué es un antiepiléptico? Estos son fármacos destinados a combatir, prevenir o interrumpir las convulsiones o los ataques epilépticos. Bien, para empezar con esta exposición, vamos a hacer un recordar sobre la transmisión neuronal, ya que es aquí donde se centra el mecanismo de acción de estos medicamentos. Al lado izquierdo en la imagen tenemos la neurona presináptica, al lado derecho la postsináptica y en la parte inferior el sistema GABA. El potencial de acción llega a la neurona presináptica y de las vesículas se va a liberar el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, que va a activar los receptores NMDA y AMPA, que van a permitir la apertura de los canales de sodio y calcio. De esta manera ingresan a la célula para que se vuelva positiva al haber un intercambio en las cargas y se va a activar un potencial de acción que va a continuar a la siguiente célula. Además, como ya mencionamos, está el sistema GABA. Este va a permitir activar el receptor GABA-A para abrir los canales de cloro, y como este es negativo, hace que la neurona permanezca negativa, por lo que no hay una despolarización, deteniéndose de esta manera la transmisión neuronal. A continuación, presento el receptor GABA. Este es un complejo macromolecular pentamédico que tiene 5 subunidades, como visualizamos, 2 alfas, 2 betas y una gamma, y actúa como un canal para el cloro. Además de ello, es una proteína con sitios alosféricos, donde pueden unirse benzodiazepinas como el midazolam, el propofol, el alcohol, ¿no? Eso es en general. Ahora, para centrarnos en lo que es los fármacos antiepilépticos, tenemos que relacionarlo con la patología, en este caso, la epilepsia. ¿Y esta epilepsia qué es? ¿No? Es un trastorno caracterizado por crisis comiciales recurrentes. Los síntomas de la epilepsia dependen del tipo de crisis comiciales y pueden incluir desmayo, síncope, trastornos sensitivos, movimientos corporales reflejos y pérdida temporal de la memoria. ¿Qué viene a ser una crisis epiléptica o comicial? Esta es la alteración de la actividad eléctrica cerebral que puede afectar al estado de conciencia, a la actividad motora y a la sensibilidad. Los síntomas de las crisis comiciales están causados por una descarga neuronal anómala o descontrolada dentro del cerebro. Y respecto a las convulsiones, estas se refieren a movimientos espasmódicos, violentos e involuntarios de los músculos esqueléticos, grandes de la cara,
el cuello, los brazos y las piernas. Aunque algunos tipos de crisis comiciales implican de hecho la aparición de convulsiones, otras crisis no. Y en la emergencia, ¿qué observamos? Vamos a encontrar pacientes o nos van a llegar pacientes que están dentro de una crisis epiléptica urgente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Este término es con la intención de identificar a aquellos pacientes que requieren una atención prioritaria, donde se van a incluir pacientes con estados epilépticos, crisis repetidas en acúmulos y crisis de alto riesgo. De manera general, las causas de estas crisis vienen a ser enfermedades infecciosas, traumatismos, trastornos metabólicos, enfermedades vasculares, trastornos pediátricos y alguna enfermedad neoplástica. En esta imagen presento lo que viene a ser en general el mecanismo de acción de estos medicamentos. En primera instancia, hay una actividad comicial, la epilepsia, ¿no? Que viene a ser la descarga neuronal descontrolada, como ya mencionamos. En segunda instancia, hay la presencia de descargas neuronales descontroladas. Estas se dan por 4 mecanismos. A nivel del axón, en la apertura de los canales de sodio, y esto es lo que supone que también hay una apertura de los canales de potasio. Pero va a haber una irregularización de estos canales que va a provocar la entrada de sodio generando continuos potenciales de acción. En el terminal axonal no se va a permitir la cerradura de los canales de calcio, por lo que va a continuar entrando. Esto va a seguir estimulando la exocitosis de neurotransmisores al espacio sináptico, independientemente de que lleguen o no potenciales de acción. Además de ello, tenemos que el desequilibrio de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios ocasionan una sobreestimulación de las neuronas postsinápticas. Y por último, la alteración de los receptores postsinápticos al unirse el neurotransmisor es que permite el ingreso de los iones a la célula neuronal. Y esto va a hacer una continua degradación del canal y se cierra en la manera fisiológica normal. Pero al existir un daño funcional, hay una mayor afinidad del neurotransmisor a este canal, lo que causa una sobreexcitación postsináptica, como vemos aquí en la imagen, porque hay un mayor ingreso de sodio y de calcio. En tercera instancia, ¿no? Tenemos la administración del fármaco. Al administrar estos fármacos que van a potenciar la acción del GABA son las benzodiazepinas y los barbitúricos, las hidantoínas y fármacos similares a la fenitoína o las succinimidas. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Que al abrir la proteína por mayor tiempo y no por periodos efímeros, que es lo normal, o sea, lo fisiológico, la entrada va a seguir sostenida, ¿no? Entonces va a ingresar el cloro en cargas aniónicas, hiperpolarizando la célula, alejándola del umbral de despolarización, produciendo el efecto inhibitorio. Entonces, la administración de estos medicamentos va a aumentar la afinidad del ácido gamma aminobutírico hacia el sitio receptor que está en las subunidades alfa. Entonces tenemos que después de la administración
de estos fármacos va a haber un control de la actividad comicial. Entonces, ¿qué sucede? Una estimulación del flujo de la entrada de cloro para negativizar la célula y va a haber un retraso que ya estaba sobreexcitado, ¿no? En el flujo de la entrada de sodio y calcio. Bien, para continuar, este es el algoritmo resumen de tratamiento de crisis epiléptica en la fase aguda. Tenemos aquí en nuestra imagen que en primera instancia están las medidas generales, las cuales son proteger, avisar y socorrer. Que es una conducta proactiva, ¿no? Y el objetivo va a ser optimizar el manejo inicial, prevenir y controlar las posibles complicaciones en pacientes con crisis epilépticas. Como continuamos visualizando en la imagen, estas iniciales significa lo que vamos a realizar tanto en el servicio de urgencias extrahospitalario como el hospitalario. Tenemos, como ya mencionamos, las medidas generales. Aquí también está la administración de las benzodiazepinas intravenosas o no intravenosas. También vemos que en los servicios de urgencia extrahospitalarios están la administración de medicamentos como el levetiracetam y el valproico. Siguiendo la cadena, tenemos que en los servicios de urgencia hospitalaria está la administración de otros medicamentos como la lacosamida, el levetiracetam y además aquí tenemos también la administración de fenitoína. Y luego si esto no mejora, el paciente puede entrar a un estado de coma que se tiene que manejar con criterios para la preparación de una intubación orotraqueal y además el manejo con benzodiazepinas. Bien, en la primera fase terapéutica tenemos las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas endovenosas y no endovenosas. Bien, las benzodiazepinas son los únicos fármacos que presentan suficiente evidencia científica como tratamiento inicial del paciente con crisis epiléptica. Se ha demostrado que son seguras y eficaces, y las complicaciones respiratorias son mayores cuando no se administra, y el uso precoz tras 2 a 5 minutos de una crisis epiléptica y de crisis epilépticas en acúmulos se asocia con un mejor control de estas crisis entre el 60 al 80% y además de la disminución de la comorbilidad. Aquí tenemos a los medicamentos el diazepam y midazolam. Bueno, el diazepam es una benzodiazepina, es la más recomendable en administración endovenosa por su mejor nivel de evidencia y que va a aportar como ventaja un inicio de acción rápido entre 1 a 3 minutos, aunque su efecto es poco duradero, de 10 a 30 minutos. El midazolam es más adecuado para la tercera línea en perfusión continua, pues tiene un inicio de acción similar al del diazepam, pero con un efecto menos duradero, de 5 a 10 minutos. Y respecto a las benzodiazepinas no endovenosas, pueden resultar también muy eficaces como son las endovenosas, si se tiene en cuenta el tiempo total de administración. Y actualmente las terapias aprobadas no endovenosas son el diazepam rectal y el midazolam intramuscular, o bucal, que se da en menores de 18 años. Según la evidencia actual,
el midazolam no endovenoso resulta más eficaz y mejor tolerado que en el caso del diazepam rectal. Aquí en el cuadro tenemos la dosificación de estos medicamentos. El diazepam en la ampolla de 10 miligramos, que viene esta concentración en 2 mililitros, su dosificación tendría que ser de 5 a 10 miligramos en bolo endovenoso, que se diluye en 1 miligramo, en 1 mililitro, o en 50 cc de solución fisiológica, que se va a pasar en 2 minutos. Máximo en esta administración es de 5 miligramos hasta 20 miligramos, y en los niños tiene que ser de 0,3 miligramos por kilogramo de peso y máximo 5 miligramos cuando el niño tiene un peso menor a 50. Respecto al midazolam, que es una ampolla que viene la concentración de 15 miligramos en 3 mililitros o la concentración de 50 miligramos en 10 mililitros, su dosificación es la siguiente: de 1 a 2 miligramos en 1 minuto, máximo 2 miligramos en 1 minuto hasta completar una dosis máxima de 15 miligramos. Y en los niños, la dosis máxima es de 4 miligramos, cuando estos tienen un peso entre 14 a 40 kilogramos. Y respecto a las benzodiazepinas no endovenosas, tenemos al midazolam en la presentación de ampolla, ¿no? Y su dosificación puede ser de 5 a 10 miligramos intramuscular. Y se puede valorar repetir esto a los 10 minutos, pero en un máximo de administración de 15 miligramos por vía intramuscular. El midazolam como solución bucal, tenemos que tiene que ser administrado en una dosificación de 2,5 miligramos si el niño está entre los 3 meses y 1 año, de 5 miligramos si la edad del niño va de 1 a 5 años y de 7,5 miligramos si la edad del niño es de 5 a 10, y la administración es mayor a 10 miligramos cuando el niño tiene la edad mayor a 10. Y el diazepam como una cánula rectal, su dosificación es 10 miligramos, pero en niños menores de 40 kilogramos es de 5 miligramos, ¿sí? Y esto es rectal. Y se puede valorar repetir a los 10 minutos, pero con un máximo de administración de 20 miligramos. En esta diapositiva tenemos la segunda fase terapéutica. Son los fármacos antiepilépticos no benzodiazepínicos endovenosos. Las recomendaciones más recientes establecen la necesidad de administrar fármacos antiepilépticos no benzodiazepínicos de forma más precoz en los estados epilépticos. Para ello, tenemos, como ya se mencionó en primera instancia, la fenitoína, que es el clásico fármaco antiepiléptico de elección, porque es el único con recomendación de la FDA y con un nivel de evidencia, pero por su bajo perfil de seguridad está contraindicado en cardiópatas, inductor enzimático, postología compleja o irritación local, ¿sí? En el cuadro presentamos la dosificación de este fármaco, que es una ampolla que se puede diluir hasta 250 miligramos en 250 centímetros cúbicos de suero. La dosificación, como se presenta aquí, es de 20 a 30 miligramos por kilogramo de peso, máximo 1 miligramo de kilogramo, perdón, la máxima administración es de 1 miligramo por kilogramo por 1 minuto, y esto debe darse en 20 minutos. Y se puede repetir en bolo, nos dice la literatura, en 10 miligramos por kilogramo. Y esta administración es
en suero fisiológico o cloruro de sodio. Y respecto a la tercera fase terapéutica es la anestesia intravenosa. Y aquí se van a utilizar en pacientes en estado epiléptico refractario, tras el fracaso de las dos líneas anteriores de tratamiento. Si existe alguna inestabilidad hemodinámica, se prefiere el coma no barbitúrico, es decir, el uso de la benzodiazepina, en este caso el midazolam, en perfusión a bajas dosis. El midazolam no es el único fármaco, pero yo solamente lo estoy colocando en nuestro cuadro a este fármaco, ya que es nuestro tema central. Bien, y respecto al midazolam en la dosificación, tenemos de que va a pasar 1 a 2 miligramos en un minuto en un bolito inicial y la infusión tiene que ser de 0,1 a 0,4 miligramos por kilogramo por hora. Bien, para hablar ahora del midazolam, esta es una benzodiazepina de acción muy corta, con inicio de acción rápido, y es una molécula hidro y liposoluble. Respecto a su farmacocinética, la filtración y biotransformación de las benzodiazepinas se va a dar en el hígado y este produce una modificación estructural del midazolam por medio del sistema P450 y por medio de las enzimas en el citosol libre que se encarga de la conjugación con el ácido glucurónico. Y la eliminación de este medicamento es alrededor de entre las 1,7 a 2,6 horas. La toxicidad de este medicamento, existe toxicidad aguda y crónica. En la aguda tenemos que se va a presentar alergia, depresión respiratoria, apnea, paro cardiorrespiratorio, hipotensión, agitación, ira, agresividad, convulsiones, temblores, somnolencia, relajación, arreflexia y una ansiedad anterrógrada. Y en lo crónico va a haber dependencia de este medicamento y también síndrome de abstinencia si se retira la administración de una manera muy rápida. Continuando, la segunda benzodiazepina es el diazepam. Este medicamento está indicado para los estados epilépticos, convulsivos, mioclónicas, acinéticas y de ausencia. La farmacodinámica de este medicamento nos dice que el diazepam pertenece a un grupo de benzodiazepinas que tiene un efecto ansiolítico, relajante muscular, sedante y anticonvulsivante. Las benzodiazepinas ejercen acciones depresivas centrales sobre los reflejos raquídeos medidas por el sistema reticular del tallo encefálico. Respecto a la farmacocinética, su administración es oral y endovenosa. El diazepam es un compuesto liposoluble de absorción rápida. La distribución del del diazepam y sus metabolitos se unen a una gran parte de las proteínas plasmáticas entre el 85 y el 95%, y su vida media llega hasta las 3 horas, que se va a prolongar en las edades extremas y por la presencia de alguna enfermedad hepática. Además de ello, se distribuye rápidamente en los tejidos grasos y se metaboliza lentamente en el hígado a un metabolito activo, el N-desmetildiazepam, el cual es hidroxilado a otro metabolito activo, el oxazepam. Este es un glucuro conjugado y luego excretado por vía renal. Los efectos colaterales más comunes son la sedación, la hipersalivación,
pueden aparecer otros síntomas neurológicos y psiquiátricos, muchos de los cuales pueden ser difíciles de reconocer en los niños, especialmente en aquellos con funciones neurológicas anormales o con problemas emocionales. Puede haber una mayor excitación paradójica, irritabilidad o agresión a cualquier edad, pero son más comunes a edades extremas. Pueden producir trastornos respiratorios y están relacionados a depresión respiratoria e hipersecreción, y en raras ocasiones puede aparecer hirsutismo, pérdida de cabello, rash cutáneo, edema periférico y síntomas no específicos gastrointestinales, urinarios, musculoesqueléticos, hematopoyéticos y hepáticos, y pueden producir dependencia y síndrome de abstinencia ante la retirada brusca, aunque la tolerancia farmacológica es quizá la propiedad más limitante de este medicamento. Em, Continuando, tenemos ahora a la fenitoína, la cual su estructura química es ácido 5-fenil 5-etilbarbitúrico. Bien, respecto a la fenitoína, perdón, em, este medicamento se usa para la actividad contra las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Los fármacos antiepilépticos se han diseñado para modificar la excitabilidad neuronal responsable de las crisis. Estos actúan sobre los canales iónicos con el fin de favorecer la inhibición sobre la excitación y así poder evitar las crisis. Y este fármaco va a actuar sobre los canales de sodio porque estabilizan la membrana neuronal, evitan la potenciación postsináptica y van a limitar el desarrollo de la actividad epiléptica máxima y reducen la progresión de estas crisis. Y esos son esos medicamentos. Dentro de ellos tenemos a la fenitoína. Los efectos farmacológicos de este medicamento. En el sistema nervioso central va a ejercer una actividad anticonvulsivante, sin producir depresión general del sistema nervioso central a dosis tóxicas. Este puede originar signos excitadores y a valores letales cierto tipo de rigidez de descerebración, y su efecto más importante es su propiedad para modificar el modelo de las convulsiones máximas por electrochoque. Y la fase tónica está caracterizada por que puede abolir por completo esto, pero quizás se pueda intensificar y prolongar la fase convulsiva clónica residual. Respecto a la farmacocinética, tenemos que la ingesta es por vía oral y cuando este medicamento ingresa al estómago y su absorción es baja, ya que es muy insoluble en pH ácido. En el intestino su absorción es lenta y se reduce en presencia comida, embarazo y enfermedad intestinal. Va a presentar una biodisponibilidad del 95% y los niveles son máximos a las 4 o 12 horas y no puede administrarse por vía intramuscular debido a que se va a precipitar y puede causar una necrosis tisular. Y la administración endovenosa debe ser en forma lenta, directa y diluida en cloruro de sodio. Y va a presentar un volumen de distribución de 0.6 a 0.8 litros por kilogramo. Se va a eliminar de forma casi completa por la vía hepática, mediante el sistema enzimático P450. Y la semivida de este medicamento es aproximadamente de 22 horas y alcanza el estado más estable entre las 2 a 4 semanas de un régimen terapéutico. Y la dosis debe reducirse en pacientes con insuficiencia hepática grave. Las interacciones farmacológicas de este medicamento. Bueno,
Los antiácidos y el calcio y la nutrición enteral reducen la absorción de este medicamento. Sus niveles pueden además reducirse o elevarse cuando se administra junto con la carbamazepina o el fenobarbital, que inducen y compiten por las enzimas hepáticas. El valproato, la tolbutamida, los salicilatos y la fenilbutazona la van a desplazar de la albúmina. El valproato, la isoniazida y la amiuradona y además el fluconazol inhiben su metabolismo y por su efecto inductor del citocromo P450, la fenitoína puede disminuir la concentración de varios medicamentos, tales como los anticoagulantes orales, anticonceptivos hormonales, ciclosporinas y los antirretrovirales. Respecto a la toxicidad de este medicamento, cuando la administración es endovenosa puede causar hipotensión, arritmias cardíacas y depresión del sistema nervioso central. Y su extravasación del sistema venoso puede provocar necrosis grave de la piel y el tejido subcutáneo. Y el tratamiento oral en ocasiones produce molestias gastrointestinales que se va a reducir administrando el medicamento con las comidas. Además de ello, presencia de visión borrosa, diplopía, hiperactividad, confusión, somnolencia, dificultad de concentración y alucinaciones. Tenemos además que entre el 2 al 5% de los pacientes presenta una reacción alérgica cutánea. En la mayoría de los casos es leve, pero en ocasiones puede ocasionar el síndrome de Stevens-Johnson. La sobredosificación oral va a provocar además síntomas de toxicidad vestibular y cerebelosa, principalmente ataxia, obnubilación de la conciencia y puede llevar a un estado de coma. El tratamiento prolongado puede provocar polineuropatía, hiperplasia gingival, osteoporosis, disminución de factores de coagulación dependientes de vitamina K, anemia megaloblástica por alteraciones del metabolismo del ácido fólico, hirsutismo, elevación de enzimas hepáticas, alteraciones hormonales, hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética e hiperglucemia y glucosuria por inhibición de la secreción de insulina. Y las complicaciones más raras vienen a ser el lupus eritematoso sistemático, la insuficiencia hepática aguda, aplasia de médula ósea, la agranulocitosis, la trombocitopenia, y la linfadenopatía. Respecto al aporte científico que tiene que ver con estos medicamentos antipilépticos, anticonvulsivantes, hay un estudio reciente de una tesis titulada Características clínicas del estado epiléptico en niños en un hospital de tercer nivel de Lima. El autor es Segovia Frank y es un estudio retrospectivo observacional con un total de 23 niños que presentaron 46 episodios epilépticos durante el año 2021. Encontramos en este estudio que el 28% fueron por episodios epilépticos, el 73.9% fueron de sexo masculino. En primera línea se usó el medicamento midazolam en un 78% y la fenitoína en un 85% en la segunda línea de administración. Además de ello, tenemos de que la resolución total fue dentro de los 7 minutos y la resolución parcial fue dentro de los 2 minutos. Otro estudio es un artículo especial publicado en la revista de Cielo
el título es Nuevos fármacos antiepilépticos. Los autores son Jorge Vidaurre y James Hers. En este artículo habla sobre que los nuevos antiepilépticos bloqueadores de canales de sodio tienen un perfil de efectos adversos más favorables que los bloqueadores de sodio de primera o segunda generación. Está hablando de estos medicamentos que han sido producidos después del año 2000. Esos son a los que se les llama nuevos fármacos antiepilépticos. Y estas drogas ofrecen nuevos mecanismos de acción y una farmacocinética más favorable, que va a minimizar efectos adversos o interacciones medicamentosas. Y para finalizar, los cuidados de enfermería son principalmente la monitorización de signos vitales, sobre todo de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y dependiendo el ingreso del paciente, pues la ventilación aérea, ¿no? La aspiración de secreciones, administración de oxigenoterapia y además de ello en la administración de los medicamentos, aplicar los 5 correctos y sobre todo mantener la vigilancia de los signos de alarma por alguna toxicidad tanto de los medicamentos y o alguna intercurrencia. Eso es todo respecto al tema. Muchas gracias.